En esta ocasión, nuevamente los presentadores va a ser Osvaldo Neira, ingeniero en soporte en escáner láser, ingeniero geomasor de LUSAT, quien le habla, y José Salas, quien va a desarrollar el tema técnico en el software Real World. Nuevamente, este webinar va en dos partes, una parte más teórica y la segunda parte que va a ser de desarrollo en el software. Por favor, les pedimos nuevamente que todas las preguntas se realicen vía chat y las contestaremos al final de la presentación. Los objetivos de este webinar en sí es la exploración de herramientas de inspección. Vamos a realizar un ejemplo práctico del análisis de planicidad y verticalidad de muros y también un ejemplo práctico de análisis de planicidad de piso, aplicando el módulo FF y FL. Y José desarrollará la idea en el módulo tanto teórico como práctico. Nuevamente reforzamos la idea de qué es el software Trimble Real World. El software Trimble Real World proporciona una solución completa de registrar y analizar una nube de puntos. En este caso nosotros basamos una nube de puntos más en escáner y es de manera eficiente, otorgando productos de alta calidad y de precisión. Recordar siempre que Real World está hecho por módulos, en los cuales nosotros reforzamos nuevamente la idea de requisitos del sistema. Necesitamos un software, siempre esto recomendamos que sea lo mínimo que ustedes deben obtener en su computador, un sistema operativo, ya sea versión Windows 10, un procesador multinúcleo de 2,8 GB superior, y RAM de 64 GB y un disco de estado sólido de al menos 500 GB. Recordemos que siempre las 9 puntos son una base de datos que son muy pesadas en cuanto al archivo, por eso recomendamos algunas cosas como esta. Y también recomendaciones de CPU como 8 núcleos, 16 hilos y también una tarjeta gráfica de 3 GB superior. Y mouse de 3 botones, como siempre decimos, es muy práctico tener dos pantallas para realizar algunos trabajos. Nuevamente reforzamos la idea de módulos de Trimble Real World base, que es lo que vimos en los primeros webinars, que es base más de topografía, después Trimble Real World Advanced, que suma el análisis en túneles, cuando se dio el ejemplo, por ejemplo, del chocolate. Después viene Trimble World Advanced Modeler, que ya son herramientas de piping. Este último punto, la herramienta que utilizaremos van a ser en este módulo, toda la herramienta que verá José a continuación, y el Trimble Real World Advanced Tank, que también es algo más específico. En sí también concepto importante como una nube de puntos, un resultado de una captura masiva a partir de un escáner láser y un conjunto de nodos en sí que está ubicado en un sistema de coordenadas. Siempre también acá nuevamente vemos qué tan rica es una nube de puntos para realizar estudios posteriores. En general lo que uno hace es llevarse la realidad o todas las mediciones a mi oficina y ahí realizar los estudios para posteriormente no en sí de estar intervenir tanto con métodos productivos que están en el terreno, por ejemplo. Entonces se trata de realizar una muy buena medición para solamente desarrollar el tema en cuestión y sacar los productos que necesitamos. José, no sé si puedes seguir con... Concepto importante que un escáner láser en sí, nuevamente vemos que es un equipo topográfico de captura masiva, el cual nos permite tener una muy buena representatividad como lo que estábamos diciendo. Tenemos una gran productividad en terreno, ya que estamos menos expuestos en lugares que realmente son en muchos casos muy complejos y que se necesita seguridad, y también estamos con una tecnología que se basa en sí en una medición tradicional de ángulo y distancia. También en este caso todas estas desviaciones son controladas por el pulso láser en números de direcciones, y esto se denomina en general un escaneo 3D de objetos de escaneo láser, el cual, como decíamos, es una nube de puntos muy rica en cuanto a la descripción. Los gestores de datos, o en sí los hardware que Real World puede
procesar son todos, la mayoría del mercado. Las marcas que nosotros utilizamos, ahí pueden ver primero X7, el Horizon Geoslam. También ahí tenemos algún UAV con escáner, que en ese caso que se ve ahí es un Horizon. Tenemos también la línea Rigel BZ, tanto estático y como móvil. Y la línea también de Trimble, que son los SX10 y TX6 y TX8. Toda esta hardware pueden ser procesados en real world de manera muy amigable. Ahora José va a seguir desarrollando la idea de este webinar para que después va a ir con el desarrollo del software, y les pedimos que al final del desarrollo de esta idea se puedan realizar las preguntas. José. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a los ejercicios que después vamos a estar trabajando. Vamos a ver principalmente dos focos basados en inspección. Vamos a hacer inspección de pisos e inspección en muros. ¿Ya? ¿Por qué realizamos este tipo de inspecciones? Bueno, es una inspección durante el proceso constructivo. Vamos a monitorear la condición de la construcción y vamos a verificar ciertas deformaciones dentro de nuestra estructura, en este caso piso. ¿Cuáles son algunos de los factores que tenemos que considerar al momento de hacer estas inspecciones o de estar trabajando en estos pisos? Bueno, primero que todo es el uso del piso. Es muy diferente generar una losa, por ejemplo, para un bodegaje donde van a ir almacenado cargas y van a haber tránsito de grúas de levante, que un piso de un estacionamiento, por ejemplo. Las magnitudes de carga van en directa relación a eso. Requerimientos estéticos, porque en algunas situaciones también es muy diferente tener, no sé, un acabado de piso de un estacionamiento a un acabado de piso que después se va a recubrir con algún material específico que necesita que nuestro piso tenga la mayor planicidad posible. ¿Ya? Y dentro de eso mismo están esas ideas de recubrimientos especiales. ¿Ya? Después vamos a reforzar un poquito más esa idea. Trimble RealWorks, en cuanto habla de planicidad de pisos, tiene como dos módulos específicos. Uno que me va a mostrar básicamente la planicidad del piso y mostrarme ciertas deformaciones dentro de esta losa. Y un módulo específico que va a aplicar la norma ASTM 1155, que está aplicada para pisos superplanos, digamos, pisos que necesito una planicidad y una nivelación extrema, que son habitualmente y principalmente utilizados para pisos industriales. ¿Ya? Entonces aquí analizamos principalmente dos factores. FF, ¿cierto? Que es Flood Flatness, ¿cierto? La planicidad del piso. Y el otro factor nos va a decir la nivelación de este piso. ¿Ya? Y ambos valores específicos numéricos, ¿cierto?, van asociados a esta norma que les comenté anteriormente. Magnitudes de carga de piso. Por esto es importante, en el caso de los pisos superplanos, tener muy bien controlado esas situaciones, ¿ya? Porque una grúa de levante, si es que tiene algunas deformaciones en el piso o tiene un problema de nivelación, va a tener problemas al realizar este tipo de cargas de levante, ¿ya? Y va a perder la verticalidad y va a trabajar de mala manera, así que por eso es bastante importante. ¿Y qué es lo que tratamos de buscar con la planicidad de piso? Bueno, básicamente eso, deformaciones dentro de nuestro piso que no nos permita un buen tránsito y que no nos permita un buen tránsito y un buen manejo de estas maquinarias específicas que se trasladan por este piso. Entonces dentro de eso de magnitudes de carga o de trabajos dentro de planicidades de piso, vamos a diferenciar en lo que hablamos de pisos superplanos, de pisos industriales que necesitan un acabado muy liso y muy nivelado, y pisos de recubrimiento. Ya, por ejemplo, que necesito instalar este tipo de láminas, ¿cierto?,
sobre la cubierta del piso, la cual necesito que el piso esté lo más plano posible para la instalación. ¿Ya? Esos son los trabajos que vamos a hacer en este caso de planicidades. Y vamos a ir directamente al ejercicio. ¿Ya? Entonces este es un piso, una losa, cuyo objetivo final de este piso, de esta losa, ¿cierto?, es albergar diferentes box de una clínica. ¿Ya? Por tanto, vamos a hacer el ejercicio de planicidad pensando en que el recubrimiento tiene que adosarse ese piso un recubrimiento y necesitamos que las deformaciones dentro de ese piso sean lo menor posible. Entonces tenemos esta situación, ¿cierto? Voy a volver un poquito acá a la presentación para presentarles un poquito a qué se refiere este ejercicio específico. ¿Cierto? Oh, perdón. Ahí está. Pido disculpa el caso, me desoriente. Esta medición, ¿cierto?, constó de 66 posiciones, ¿cierto? 1 minuto por posición. Estuvimos trabajando en esta zona aproximadamente 1 hora 30 minutos. ¿Ya? Y con ese objetivo de ir midiendo todos los espacios presentes, en este caso ya estaba la tabiquería puesta, y la idea fue ir midiendo todos los espacios para hacer finalmente el análisis de esta planicidad. ¿Ya? Les recuerdo siempre que toda la información que estamos desarrollando está explicada y desarrollada en un documento y un video en nuestros consejos RealWorks. ¿Ya? Así que ese es un material de apoyo bastante bueno para consultas. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos lograr a partir de este ejercicio que vamos a ver de nivelación, de planicidad de piso? Es encontrar las zonas de deformación, ¿cierto? A partir de una cota de diseño, nosotros vamos a generar un plano totalmente horizontal que nos va a definir las diferentes zonas donde existen deformaciones. ¿Ya? Entonces aquí finalmente nos va a entregar una vista planar donde nos va a mostrar las zonas que están dentro de nuestra tolerancia y cuáles son las zonas que están sobre y bajo la tolerancia. ¿Ya? Ese es el gran ejercicio. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en este caso? Bueno, vamos a utilizar varias herramientas. En primera instancia la autoclasificación de nubes, ¿cierto?, en interior y exterior, que nos va a permitir separar la nube de puntos en diferentes capas, ya sea pisos, losas, muros, ¿ya? Y nos va a dejar la nube preparada para ir trabajando. Herramientas de muestreo, ¿ya?, para ir haciendo una densificación bastante más homogénea de la nube de puntos, ¿ya? La herramienta de segmentación que nos va a permitir eliminar porciones de nube e ir cortando la nube para hacerla más manejable, y es una herramienta que también la vamos a utilizar bastante en el momento de la limpieza de la nube. ¿Ya? Y finalmente, en primera instancia, la inspección de planicidad de piso. ¿Ya? Vamos a volver al ejercicio, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, yo aquí voy a apagar las estaciones. Yo aquí, para efectos del tiempo, ya filtré un poquito la nube, ¿cierto? Pero voy a utilizar la clasificación interior, ¿cierto? Entonces aquí tengo varias opciones. Quiero que me separe por capas y yo puedo activar las capas que necesito. Entonces, al momento que yo le diga extraer, el software va a empezar a extraer a ejecutar sus algoritmos, ¿cierto? Y lo que finalmente me va a ir entregando son diferentes capas por la información que yo le estoy solicitando, ¿ya? En este caso específico, lo que yo voy a necesitar, claramente, es solamente el piso, ¿ya? Pero también existen otro tipo de análisis que puedo ir haciendo con las otras capas, así que es bastante potente esta herramienta porque me va a permitir tener los muros en una sola capa, que si yo aplico una sección de corte voy a poder después
por ejemplo, aplicar una sección y poder dibujar la planta. ¿Ya? Entonces, vamos a ir revisando esos diferentes tips, ¿cierto? Entonces me separa la nube en diferentes capas, ¿cierto? Acá por colores me dice que está con el color de la clasificación, y yo voy a poder ir viendo cuál es la información que me está entregando, ¿cierto? Tengo una capa de paredes, ¿cierto? Te voy a tener otra capa del piso, ¿cierto? Del piso del techo, ¿cierto? Y esa es una herramienta bastante potente para ir haciendo el filtrado. La otra forma de hacerlo es que yo también tenga la opción de irme a la opción de muestreo, y en muestreo yo también tengo un filtro específico que es la extracción de piso, ¿ya? Y ese es un filtro específico que también me va a ayudar muchísimo al momento de hacer la separación de este tipo de zonas para trabajar, ¿ya? Para efectos de tiempo no lo vamos a aplicar, pero es bueno que ustedes lo vayan identificando. Ya, vamos a trabajar con una nube que está ya retrabajada, ¿cierto? Aquí yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Delimitarla. Cualquier punto que no corresponda a la losa específica, voy a tener la posibilidad de segmentarla y borrarla, ¿cierto? Para finalmente aplicar de buena forma la inspección de piso solo a la zona que yo requiero. ¿Ya? Voy a poner una vista superior y me voy a ir a la herramienta de inspección, ¿cierto? Selecciono la nube específica, y acá en herramientas de piso tengo dos herramientas asociadas. ¿Ya? En primera instancia, la inspección de suelo, ¿cierto? Que me va a mostrar informes respecto a la planicidad de ese piso, de esa losa en especial. Entonces, en primera instancia con la herramienta yo tengo que definir cuál es la zona dentro de la que voy a analizar, ¿cierto? Tengo varias opciones de hacerlo, ¿cierto? Pero inclinado o en la horizontal, y defino cuáles son mis zonas de análisis. Y después cuál es mi grilla de análisis, ¿ya? El software va a empezar a identificar estas zonas, y dentro de esas zonas va a hacer los análisis de planicidad con respecto a la cota que yo le estoy entregando. Entonces eso también es configurable, ¿ya? Por ejemplo, si yo cambio la densidad, tengo grillas un poquito más pequeñas, por tanto el análisis va a ser un poco más específico, ¿ya? Depende también mucho de las tolerancias y del piso del que estoy tratando de hablar, ¿ya? Defino una cota de elevación. Importante es que idealmente estos pisos estén georreferenciados para que la horizontabilidad del piso lo dé la misma georreferenciación, o si no es así, ideal que se cuente con un equipo de alta performance, ¿cierto? Que tenga compensadores o sensores que le permitan buscar la verticalidad de mejor forma. En este caso, y si ustedes vieron un poquito el webinar que realizó Sebastián hace unas semanas, habló del escáner Trimble X7. Y Trimble X7 tiene la ventaja de que se autocalibra, tiene compensadores de mucha precisión para buscar la vertical. Entonces ese es un escáner muy, muy específico y muy bueno en este caso, porque cuando yo voy midiendo, ya todas las posiciones están totalmente en la vertical, y por tanto el piso ya va a tener una conformación de horizontabilidad bastante buena para realizar este trabajo, ¿ya? De todas formas, yo defino cuál es mi elevación patrón, digamos, cuál va a ser la zona de la elevación que yo quiero respetar para el resto del piso. Y por ejemplo, en esta zona específica había una salida del ascensor, cuál era mi cota de diseño 0 para hacer la nivelación de ese piso, ¿ya? Y yo defino rangos de tolerancia, ¿ya? ¿Cuál es la tolerancia que yo tengo para esa nivelación del piso?
y eso lo configuro de esta forma acá. Cuando yo le digo vista previa, ¿cierto? El software empieza a calcular y con respecto a esa cota cero me dice, estos puntos están más arriba, más abajo, o estos puntos están cumpliendo tolerancia. ¿Ya? Eso es bastante potente, ¿ya? Porque me va mostrando un mapa de colores para yo poder realizar esta inspección. Si yo le doy la opción de exportar, RealWorks ya genera de forma automática informes, algún reporte específico de esta misma nivelación. Entonces automáticamente me entrega bastante información. ¿Y qué es lo que me entrega en primera instancia? Me dice, mira, tienes un mapa de colores, este mismo mapa de colores, pero que si yo lo abro, me va a ir mostrando las deformaciones por cada uno de los sectores de esa grilla. Además me muestra este informe, ¿cierto? Que lo estamos viendo acá, en donde me muestra las superficies, las áreas bajo y sobre, los volúmenes de corte y relleno dentro de la zona, ¿cierto? Y lo que le estaba mencionando, ese mapa de colores, si me puedo acercar un poquito acá, me pasé, pero si me puedo acercar un poquito acá, vamos a poder ver que tiene información. Entonces, dentro de cada punto de la grilla, el software me dice cuál es la desviación que tiene con respecto a mi cota de diseño. ¿Ya? Eso es bastante interesante de visualizar y es una información bastante buena para después pasársela a las personas que tienen que modificar este piso. ¿Ya? Además de eso, tenemos acá otros reportes, ¿cierto? Que es lo que me entrega el software de forma automática. Entonces, un dato bastante interesante es que me muestra, acá en este mapa de puntos, me muestra el listado del punto correspondiente, cuál es la coordenada, ¿cierto? En este caso, si estuviera georreferenciado claramente aparecerían coordenadas, y cuál es la desviación en ese punto. Entonces, es bastante interesante este listado, poder pasarlo a su estación total o de alguna forma, ¿cierto? Y poder ya identificar en terreno cuáles son las zonas donde tengo deformación y cuáles son las zonas donde tengo que comenzar a trabajar. ¿Ya? Eso es en torno a la planicidad propiamente tal, ¿cierto? Y cuando yo estoy trabajando con pisos súper planos, vamos a utilizar el mismo ejercicio, ¿cierto? Yo ya me voy a la siguiente herramienta, ¿cierto? Que voy a aplicar estos análisis, ¿ya? Y dentro de estos tipos de análisis, lo que yo tengo que realizar es ciertos perfiles dentro de la zona para que me vaya identificando esos números específicos dentro de la norma de nivelación y de planicidad, ¿ya? Y lo que yo hago nuevamente es definir cuál es mi zona de estudio. Por ejemplo, perdón, voy a tomar esta zona de estudio para efectos de mejorar el ejercicio solamente, y yo voy generando estos perfiles, ¿cierto? Entonces le digo al software que haga el análisis dentro de algunos perfiles específicos, ¿cierto? Y el software automáticamente me va entregando esos valores de nivelación y planicidad dentro de esos perfiles. ¿Ya? Existen otras formas un poco más manuales de hacer esta información, que es pasar una especie de perfiladores por el piso, ¿ya?
La gran diferencia entre hacer eso y aplicar la tecnología LIDAR es productividad. Porque acá, ¿cierto? Tenemos toda la nube de puntos y podemos generar los perfiles donde nosotros estimemos convenientes, ¿cierto? Para ir logrando la mejor representación de esta zona, ¿ya? Y los sectores donde necesito específicamente esta información. También me va a generar el informe, ¿cierto? Lo vamos a generar ahí mismo, ¿cierto? Yo tengo diferentes valores de tolerancia, y esos valores de tolerancia van en relación al uso del piso, y en la presentación también vimos algunos valores específicos dentro de la norma que se pueden aplicar a diferentes niveles de planicidad de piso, ¿cierto? Y el informe automáticamente me va a contrastar los valores que yo obtuve a través de estos perfiles con los valores dentro de la norma o las tolerancias que yo lo estoy viendo, ¿ya? Realmente aquí no pasa porque en primera instancia no es un piso que está preparado para hacer este tipo de análisis, ¿cierto? Y que yo también genere los perfiles bastante al azar, ¿ya? Pero esa información es súper valiosa al momento de realizar el análisis de pisos súper planos, ¿ya? Esos son dos ejercicios que tenemos en torno a la planicidad. ¿Ya? Uno es buscar zonas de deformación, ¿cierto? A través de este mapa de colores. Y la otra es buscar estos valores específicos dentro de la norma para estos pisos industriales que requieren mayor nivelación y mayor planitud. ¿Ya? Vamos a volver aquí un poquito a la presentación. Y entonces nos vamos a ir a el otro caso de estudio, que el otro caso de estudio básicamente se refiere a planicidad y verticalidad de muros. ¿Por qué buscamos la verticalidad de muros? Porque necesitamos conocer que la estructura esté bien alineada respecto a la vertical. Por eso es muy importante contar con esta información dentro de estructura, ¿ya? Saber si efectivamente es vertical, ¿ya? Como mostraba ahí dentro de las excavaciones. ¿Y por qué buscamos planicidad dentro de muros? Que son como dos aspectos diferentes que vamos a utilizar herramientas similares, ¿cierto? La misma herramienta. Porque tenemos que ver cuál es el nivel de acabado del muro. Aquí podemos ver un ejemplo de un muro ya terminado, ¿cierto? Estucado y listo para entrega, pero que se notan deformaciones dentro de ese acabado. Entonces también es importante conocer esa información. ¿Y cuál es el resultado al que podemos llegar? Esas mapas de inspección en donde nos va a mostrar cuáles son las deformaciones que existen dentro del acabado de ese muro. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo es lo que se hace habitualmente? Las verticalidades, bueno, con plomo, con estaciones totales, ¿cierto? Pero ¿cuál es la propuesta? Hacerlo con equipos de captura masiva, ¿ya? ¿Cuál es la gran ventaja? Que aquí tengo una captura discreta, ¿ya? Observaciones, capturas discretas, pero acá tengo gran representatividad. Yo puedo hacer este análisis dependiendo de la resolución de la nube, podría hacerlo centímetro a centímetro si es que quisiera hacerlo, que yo sé que es exagerado, pero cuento con la información para hacerlo. ¿Ya? Flujo de trabajo, ¿cierto? Planicidad de muros. Estas casas en específico, ¿cierto? Tenían algunos problemas con los acabados de los muros de entrega, ¿cierto? 5 posiciones por casa para levantar los muros principales y los muros perimetrales, ¿cierto? En promedio una medición de 1 minuto y se levantaron 25 de estas casas. ¿Ya? También está el consejo RealWorks para hacerlo. ¿Cuál es el resultado final? Se analizó todos los muros perimetrales y la idea es encontrar deformaciones de planicidad y también verticalidad dentro de estos muros. ¿Ya? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Nuevamente la autoextracción exterior e interior. Vamos a utilizar una herramienta de ajuste de planos, ¿ya? Vamos a delimitar ese plano para que se ajuste básicamente a la información de la nube de puntos del muro que le estamos entregando. Y finalmente vamos a estar trabajando con la herramienta de modelado.
de inspección, perdón, superficie contra modelo. ¿Ya? Para encontrar los siguientes resultados, la inspección de planicidad del muro, ¿cierto? Y también perfiles de verticalidad. ¿Ya? Vamos a irnos nuevamente a RealWorks, y acá tenemos estos ejercicios, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar la autoclasificación, ¿cierto? Y en este caso, tenemos que separar en varias capas, pero yo por ahora lo que necesito que separe es, por ejemplo, el suelo, el edificio y todo el resto que lo deje en una capa restante. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la herramienta. Si se dan cuenta, lo separo en capas, ¿cierto? El suelo y las capas del edificio me los dejo acá. El muro perimetral también lo dejo ahí, pero claramente con lo que nosotros vamos a trabajar es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Bueno, necesito de la herramienta de inspección, ¿cierto? Para ir aislando los muros con los que yo necesito trabajar, ¿cierto? Y también aquí incluye un poco de limpieza, por supuesto, para ir dejando solo la información del muro y que no existan zonas de puntos que me deformen el cálculo, ¿cierto? Por ejemplo, esos puntos tengo que irlos filtrando de mejor forma para hacer el trabajo, ¿cierto? Yo aquí ya tengo alguna nube un poco preparada para efectos de el trabajo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esta nube un poco más preparada, ya en donde delimité el muro del cual quiero analizar, y amarrado o siempre seleccionando este muro, me voy a ir a superficies y voy a ajustar el mejor plano a ese muro, ¿ya? Entonces dentro de esta herramienta de ajuste que está en superficies, todavía no estoy yendo al módulo de modelado 3D que tiene RealWorks, le digo que me ajuste el mejor muro a esa nube de puntos, para lograr encontrar las deformaciones pertinentes. Entonces aquí me generó esa capa, ¿cierto? Y para efectos de que se represente de mejor forma, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo delimitar ese muro. Y me voy acá a la herramienta de delimitación de muro, y yo tengo la opción de decirle, ya mira, ese plano, déjalo concentrado solo en esta zona, ¿cierto? Y de esa forma mi análisis o mi mapa de inspección solo va a corresponder a esa zona. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer nuevamente? Tomo el plano con el muro correspondiente y aplico la herramienta de inspección. Inspección contra modelo, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el objetivo? Va a comparar ese modelo, el mejor ajuste a la nube de puntos, ¿cierto? A la nube correspondiente. ¿Y cuál va a ser el resultado? Me va a entregar un mapa de inspecciones donde existen las deformaciones que yo estoy buscando, ¿ya? Y esas deformaciones se van a ver reflejadas en esta barra de colores. Que esa barra de colores yo también la voy a poder editar. Por ejemplo, si es que yo genero una barra de colores específica, editándola, ¿cierto? Y puedo decirle ya, márcame de esta forma, cada 5 milímetros, cuáles son las deformaciones que estoy presentando, ¿ya? Y de esta forma voy a poder tener un análisis un poco más claro de dónde tengo que hacer el mejoramiento de ese muro, ¿ya? Siempre, si se dan cuenta, cuando yo pincho o paso el cursor por el mapa de inspección, en esta parte de abajo me va a ir mostrando cuáles son las deformaciones presentes en esa zona, ¿ya? Y además tenemos estas herramientas de analizador de mapa de inspección, que son herramientas que ya hemos visto en otras circunstancias, pero es bueno volver a verlo en una aplicación específica, en donde en secciones y desplazamientos lo que yo tengo son cortes, en donde me va a mostrar cuál es la sección
de referencia, o sea, el plano ajustado, y cuál es la deformación presente en la nube. ¿Ya? Puedo generar múltiples secciones para ir haciendo el análisis, ¿cierto? Y esas múltiples secciones, si yo quisiera, podría generar secciones cada 10 centímetros, ¿ya? Y aquí también me va a mostrar esas diferentes deformaciones, ¿ya? Cuando yo le coloque exportar, esas exportaciones, como lo hemos visto en webinars anteriores, se van a ir directo a formatos CAD, en donde yo voy a poder visualizar en forma numérica también cuál es la diferencia entre el plano y la nube de puntos. ¿Ya? Además, ¿qué es lo que podemos revisar? ¿Cuáles son los volúmenes de material que voy a estar utilizando para hacer el mejoramiento completo de esta superficie? Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que cortar? ¿Cuánto es lo que tengo que rellenar para realizar este tipo de trabajos? ¿Ya? Recuerden siempre que esto está asociado a un informe, y ese informe también lo va a ir generando en formatos Word, ¿ya? Para que yo vaya entregando mi información respaldada, ¿ya? Acuérdense también que siempre podemos, en la opción de medios, extraer imágenes que van a ser un buen complemento para mi informe, ¿ya? Porque esto es bien visual. Entonces puedo ir extrayendo diferentes imágenes para ir viendo cuáles son las zonas de mayor deformación y donde tenemos que ir trabajando con mayor atención, ¿ya? Y la verticalidad del muro, vamos a utilizar la misma herramienta, pero la principal diferencia es que yo tengo que entregarle una condición a este plano, ¿ya? Incluso puedo generar el mismo plano, puedo hacer un análisis primero de planicidad en este muro y después ver si está totalmente vertical. O podemos utilizar otro muro, ¿cierto? Como sea. Pero yo tengo que darle una condición, porque por ahora este plano se está ajustando de la mejor forma a la nube de puntos que yo le estoy entregando, pero no está totalmente vertical. Entonces voy a tener varias opciones. O yo importo el diseño de ese muro, que esté totalmente vertical, acuérdense que ya podemos importar formatos IFC, o en este caso yo lo que voy a tomar es la opción de hacer totalmente vertical ese muro, forzarlo a que sea vertical. Para eso sí me voy a asociar a las herramientas de modelado y me voy acá a la opción de modificar geometría y tengo la opción de, además de que ese plano se ajuste a ese muro, hacerlo totalmente vertical. ¿Ya? Cierro la herramienta, ese plano ya es vertical, entonces ahora voy a apagar un poquito esa. Y el proceso de cálculo es básicamente el mismo, ¿ya? Pero ahora ya estoy buscando esas deformaciones o esas desviaciones con respecto a un muro, a un diseño totalmente vertical. Por tanto, me va a ir mostrando cuáles son las deformaciones con respecto a la verticalidad. Y, por supuesto que la información que me va a ir entregando es muy similar al caso anterior, ¿cierto? Pero acá lo que es interesante va a ser poder cambiar el sentido de esa sección, ¿cierto? Y ver las secciones verticales para que a partir de esto me vaya mostrando cuál es la desviación de ese muro con respecto a mi diseño totalmente vertical, ¿ya? Así que esa es la otra herramienta que también tiene disponible. Por tanto, ¿cuáles son los tipos de análisis que podemos hacer en procesos constructivos? Primero que todo, sistemas de procesos de acabados de muro y también procesos de verticalidades de muro, ¿ya? Y en cuanto a pisos, ver planicidades de piso y hacer este análisis específico respaldado por esta norma para trabajos de pisos superplanos, ¿ya? Entonces eso es lo que les queríamos mostrar en estos webinars. Si tienen alguna consulta, dudas al respecto. ¿Aló, José? Sí. Bueno, es una consulta que
ya tú lo mostraste, si se podía ver las medidas de las diferencias en cuanto al plano que tú ubicaste con la medición. Sí, mira, a ver, vamos a utilizar esa misma herramienta, porque al momento de exportar estas secciones, claro, acá yo no veo el valor numérico, ¿cierto? Sí lo puedo ver a partir de esta gráfica, pero como lo mostré acá en la presentación, vamos a activar nuevamente la presentación. Verticalidades. Entonces, cuando yo estoy trabajando y hago la exportación a CAD, ¿cierto? Me aparece el diseño totalmente vertical y las deformaciones presentes con valor numérico dentro de cada perfil. Entonces ahí ya tengo el análisis más específico respecto al valor específico de verticalidades. Y también de planicidades de muro, ¿ya? Pero claro, en RealWorks lo muestra más en forma gráfica, más visual. Cuando hacemos la exportación a CAD, está el dato duro del valor numérico. Eso. José, mira, Mauricio también revisa una pregunta y dice, ¿en función de qué parámetro el software verticaliza el plano del muro? ¿Está georreferenciada la nube de las casas? Está georreferenciado y lo hace vertical respecto a eso. Por eso es que también hablábamos en cuanto a, si es que no vamos a georreferenciar el sistema, el levantamiento, contar con un equipo que tenga sus sensores de nivelación de alta calidad. ¿Ya? Por eso es que dentro de eso, dentro del trabajo de planicidad y horizontabilidad de piso, es que yo les mencioné el escáner Trimble X7, que tiene sensores de verticalidad bastante precisos, ¿ya? Pero en realidad tienes las dos alternativas. Aló, José. ¿Sí? Hola, mi nombre es Iván. Mira, llevándolo a otra parte de las obras, me refiero más a las obras viales, me gustaría saber si acaso esta deformación de la horizontalidad puede llevarse a los pavimentos en específico con respecto a unos coeficientes que se tienen que cumplir dentro de lo que son la calidad de los pavimentos. Y como veo que es acotado en cuanto a recintos o, por ejemplo, en la construcción de edificaciones, el espacio es más reducido. Ahora, ¿esto se puede hacer para grandes extensiones? Puedes hacerlo para grandes extensiones, lo que sí está pensado para pisos, buscar horizontabilidades de pisos, entonces ahí hay que verlo. Si estamos hablando de verticalidad, quizás podría buscar algunas diferencias con respecto a un plano, estoy pensando en eso. Está pensado para esa norma específica que es para pisos superplanos, pero la planicidad puedo aplicarlo a cualquier nube de puntos. Entonces, por ejemplo, si tienes una gran planicie y necesitas ver cuál es la deformación con respecto a una cota de diseño, siempre la vas a tener y vas a saber cuáles son las deformaciones numéricas que tienes dentro de un gran espacio. Ya, claro, o sea, disculpa, en estos ejercicios los enfocamos como a estos ejercicios de interior, porque es donde más nos han solicitado esta información. Pero si tengo un gran espacio, una gran losa que necesito saber si está totalmente plana, voy a poder hacer el ejercicio. Ya, esa era la idea, porque en el fondo el espacio que abarca, por ejemplo, dentro de lo que son las obras viales, hay un coeficiente que se mide, ¿ya? Es un coeficiente que se le dice el IRI, ¿ya? Y ese IRI mide la deformación horizontal que tiene el pavimento, ¿ya? Mira, por lo cual hay una máquina que hace este trabajo. Ahora, si esto se puede hacer, puede como en el fondo ser paralela a esta máquina, que mide la deformación del pavimento, sería como una herramienta súper poderosa como para poder determinar esos factores. Mira, juntémonos, bueno, ahora en forma virtual, ¿cierto? Pero Sí, revisemos el tema y veamos cómo aplicar LIDAR y estas herramientas en ese trabajo específico. Lo más probable es que lleguemos a un resultado y pueda ser un complemento a la máquina que tú estás planteando en este minuto. Así que
te pido por favor que nos mandes un correo a soporte.scanner como aparece ahí en la presentación. ¿Ya? Y nos ponemos de acuerdo y vamos revisando en conjunto la información. Podemos ir a terreno, medir lo que tú necesites y ir haciendo algún trabajo, alguna prueba ahí en conjunto para buscar una buena solución. ¿Ya? ¿Este soporte es con S de mayúscula al principio? ¿Está bien No, así? no, soporte todo con minúscula. Ya, Todo ok. con minúscula, efectos de la corrección automática. Sí, de la corrección automática, me imaginaba. Ya, ok. Ujú. Vale, José, muchas gracias. No, gracias a ti. Ok. José, Marcelo también hace referencia, dice, llegué un poco tarde, pero ¿qué normativa mencionaste? La normativa de pisos superplanos es... Antes, sí, más al principio. no la digo porque me puedo marear, pero es ASTM. Ahí está. ASTM E1155. Uh-huh. ¿Ya? Que es un trabajo específico para ese tipo de pisos industriales principalmente que necesitan que tengan ese tipo de condiciones. Sí, mira, Mauricio nuevamente nos hace una Gracias consulta. Alejandro, que ahí lo puso en el chat. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos. Mauricio me hace otra consulta. Dice, ¿puedo generar un monitoreo en el tiempo de un muro en función del desplazamiento y verticalidad de este? Bueno, supongo yo que cada vez que va realizando un trabajo ir midiendo. Yo creo que eso se debe referir. Puedo hacerlo el contraste siempre contra el diseño, o también tengo la posibilidad de comparar dos superficies. Si es que estuvieron en webinars anteriores, cuando hacíamos inspección de choclet, por ejemplo, lo que hacíamos es comparar dos superficies, un tiempo 1, un tiempo 2. Entonces, con RealWorks tengo ambas alternativas. Comparar dos superficies del muro, en donde voy a ir viendo el desplazamiento tiempo a tiempo, o compararlo contra el diseño. Así que se puede. Hay que revisarlo caso a caso por el tema de las geometrías de los muros, ¿cierto? Pero existe la herramienta para hacerlo. Bueno, no veo ninguna pregunta más, José. Recordar que el próximo jueves nuevamente se realizará un webinar y que tenemos una fecha tentativa, pero no se las quiero decir en este momento, que a fin de mes o principio de junio se van a empezar con los cursos online de RealWorks. Por favor, si se pueden informar en la página de Geocom. Este curso obviamente va a tener un costo, pero se va a proporcionar una licencia de RealWorks Full por un mes a los participantes, más todo el set de ejercicios que se va a entregar en ese momento. Sí, ahí nosotros igual la próxima semana vamos a informarnos sobre un poco más sobre las fechas más puntuales de esto. Así que les recuerdo eso para que lo tengan presente. Y recordar siempre estar viendo nuestra página Geocom, ya que ahí están los consejos RealWorks. Toda esta información de los webinars está siempre subiendo a la nube para que lo tengan ustedes. Y próximamente vuelvo a mencionar el tema de los cursos que vienen próximamente. José, por acá no veo ninguna consulta más. Te agradezco nuevamente por la preparación de este webinar. Y nos vemos el próximo jueves en forma virtual. Y gracias a todos y espero que estén muy bien en sus casas. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, gracias a todos por participar. Cualquier duda, consulta, ¿cierto? Ahí está el correo y para que conozcan a los personajes que estamos presentando este webinar. Ahí estamos en terreno con Osvaldo. Así es que muchas gracias por la participación. La próxima semana vamos a seguir con estas sesiones de webinar. Vamos a empezar a hablar un poquito de modelado 3D, el módulo de RealWorks. Así que los esperamos y muchas gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Chao, gracias a ustedes. Chao, muchas gracias, Iván. Gracias. Y sigamos viendo ese tema. Ok, listo, gracias. Muy amable. Ok, hasta luego. Hasta luego.